Porque en Hospital Santander siempre hay un mejor mañana, presenta. Este es su programa, Enlace Comunitario. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Pues agradecemos como siempre la invitación que nos hacen. Esta es una oportunidad que siempre para nosotros es un gusto estar aquí. Y hoy me encuentro con un tema que la verdad lo voy a decir con toda sinceridad. Pocas veces he tocado yo el tema de las enfermedades del riñón y me da mucho gusto tener esta oportunidad el día de hoy. Me acompaña y le agradezco mucho a la doctora Angélica Lira Rodríguez, quien es médico cirujano partero de la Universidad de Colima, con la cédula profesional 8482-507 y especialidad en nefrología de la Universidad de Monterrey, con la cédula profesional 116-52035. Doctora, pues muchas gracias. Sé que siempre el tema de que ustedes traen una agenda ocupada y todo, y que haya hecho el día de hoy pues un espacio para informar y compartir con quienes nos hacen el favor de escucharnos sobre este tema que pareciera un tema que no lo escuchamos mucho, pero cada vez es más frecuente. No sé por qué, o no sé si es que yo antes, pues digo, hace mucho tiempo era muy chica y no le prestaba mucha atención al tema de los riñones, pero ahora me he dado cuenta que es un tema recurrente. ¿Y qué le parece si empezamos por decir qué es una enfermedad renal? ¿En qué consiste y cómo es que nosotros podemos llegar, esperemos no, a padecer un tipo de este tipo de enfermedades, una enfermedad renal? Bueno, sí, las enfermedades renales son cualquier afección, ya sea en la función o en la estructura que hay de los riñones, ¿verdad? Eso es, en general, lo que es una enfermedad que ataca al riñón, ¿sí? Uh-huh. Y estas enfermedades, ¿cómo se manifiestan? ¿Le duele a uno? ¿Tiene ardor? ¿Tiene insuficiencia para ir a la hora que va al baño? Pues obviamente los riñones están relacionados con el tema de que uno va a orinar. Uh-huh. Entonces, ¿cómo es que uno puede identificar que tiene ya una problemática? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque por lo general es dependiendo el tipo de enfermedad renal a la que nos estamos refiriendo. Hay distintos tipos. Claro, si es una insuficiencia renal crónica, por lo general cursan asintomáticas hasta que ya la función es tan baja que ya nos va a provocar una cantidad de síntomas que se refieren a la intoxicación, ¿verdad? O sea, el acúmulo de las sustancias tóxicas en el cuerpo ya nos van a producir, por ejemplo, náusea, vómito, que el paciente no tenga hambre, ¿sí? Eso es en general lo principal que se presenta ya en una insuficiencia renal crónica, pero ya muy avanzada, ¿verdad? Cuando decimos insuficiencia renal crónica, ¿quiere decir que las personas no pueden orinar normalmente o no. ¿O qué? ¿Cómo es? A ver. Claro, la insuficiencia renal crónica se refiere al acúmulo de sustancias, ¿verdad? Que se eleva una sustancia que nosotros tenemos en la sangre, que es la creatinina, uh-huh. Y esa se empieza a elevar pues a niveles ya exagerados en la uh-huh. persona, ¿sí? Que ya no los puede desechar de forma normal. Tenemos la idea equivocada y muchos pacientes lo tienen así, que me ha tocado que me dicen, es que yo orino normal, doctora, o sea, ¿cómo uh-huh. voy a estar enfermo? Hay pacientes que orinan normal, hay pacientes que ya no orinan o que orinan menos de lo que orinaban, pero aquí la importancia es que el filtrado de las sustancias es menor, o sea, no las podemos desechar aunque orinemos, aunque la cantidad de orina sea la normal. Ah, ok, correcto, entonces no es por el volumen, ni es porque me cause a mí una molestia, irritación, etcétera, no. Sino es esa sustancia, como dice usted, que se está quedando. Así es, que no puede filtrar el riñón, que no puede. Que es una de las principales tareas que él hace. Correcto. Bueno, ¿y cuáles son esas enfermedades que pueden causar la insuficiencia renal? Bueno, la insuficiencia renal crónica o aguda, pero yo creo que en particular enfocarnos a la crónica, que es lo que más nos está afectando en la población en general. Pues hay de todo, hay desde las enfermedades metabólicas como es la hipertensión, la diabetes, que es la principal causa de la insuficiencia renal crónica en los pacientes a nivel mundial. También la obesidad por sí misma, aunque no seamos diabéticos, hipertensos también nos puede causar daño renal crónico. Algunas otras enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis reumatoide, el consumo de algunos medicamentos tóxicos, ¿sí? Hay muchas enfermedades que tienen que ver con enfermedad renal, incluso una litiasis crónica, ¿verdad? Que es tener piedras en los riñones. Correcto.
Bueno, y uno cómo puede, pues identificar que algo, que nuestros riñones no están funcionando adecuadamente, que están dejando de filtrar esta sustancia. O sea, uno, pues si va al baño bien y orina perfectamente en cantidad, en tiempo, que no está apurado ni nada, bueno, entonces, ¿cómo es que uno va a identificar como paciente, como terrenal, como les digo yo, porque los doctores a lo mejor pues logran identificar porque pues su mentalidad está preparada para hacer esa identificación, pero nosotros los comunes y corrientes, vaya, la población, ¿cómo podemos identificar? ¿Tenemos que hacernos algún laboratorio o cómo nuestro cuerpo se manifiesta que algo no está bien? Pues en general, como lo mencioné, ¿verdad? Si ya está muy avanzada la enfermedad es cuando vamos a tener los síntomas. Entonces, si tenemos los factores de riesgo, que son los principales de ser diabético, ser hipertenso, si tu médico, pues tu médico tratante, tu médico general, familiar, no te pide los exámenes, tener alguna cultura de hacerse los exámenes cada 6 meses, cada año, si todo está bien, para ver que no haya alguna alteración en la función del riñón, porque lo menciono, uno puede estar orinando normal, uno puede estar sin hincharse, sin síntomas, pero esas enfermedades pueden traer como consecuencia una insuficiencia renal crónica ya en largo plazo si no las tenemos con un cuidado adecuado. ¿Y qué estudios son los que generalmente tendría uno que pensar en estarse realizando? Si yo soy hipertensa o soy diabética o soy obesa, dentro de los 5 factores ahorita que nos mencionabas, están esos 3 que la verdad es que pues difícilmente uno se libra o de uno, de otro, porque pues nos identificamos que hay muchas cosas, epidemias y pandemias de otro tipo de situaciones, pero la obesidad pues es un problema a nivel mundial, la diabetes es un problema también a nivel mundial y cada vez en gente más joven. Entonces pues yo pensaría que me tengo yo que hacer, qué estudio me podría yo hacer y llevárselo a mi médico, el que me está revisando frecuentemente por la hipertensión o por la diabetes o lo que sea, yo llevarle a los laboratorios cuando ya voy a ir a consultar, o tengo que esperarme que el doctor me los solicite. Por lo general el doctor no los tiene que solicitar, pero si a mí me interesa, por ejemplo, sin tener factores de riesgo, o si mi médico no me los ha solicitado, con una química sanguínea podemos verlo, ¿verdad? Que es el que nos marca cómo está el control de nuestra glucosa, cómo está la función renal en general, es lo que marca la química a través sanguínea. De una química sanguínea. Así es. Mire, que digo, es algo muy sencillo, no es pues oneroso, ¿verdad? Tampoco. Claro, no es. Entonces, valdría la pena que las personas que nos están escuchando y que tengan o no tengan los factores de riesgo que nos ha mencionado la doctora, pues de vez en cuando se hicieran una química sanguínea y al acudir al médico, pues les diga los valores y uno le pregunte, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo andan mis riñones? Así es. En lugar de decirle, ¿qué tal? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué tal? ¿Cómo ve mis riñones? Pues sí. Ahora, doctora, ¿cuáles son los tratamientos cuando uno tiene una insuficiencia renal? O sea, ¿qué son medicamentos? ¿Es un tipo de tratamiento? ¿Qué es lo que uno debe de hacer para atenderse cuando tiene una insuficiencia renal? Bueno, en este caso tenemos que dividir a los pacientes de acuerdo a la etapa en la que se encuentran cuando llegan con nosotros, porque uno escucha enfermedad renal crónica y ya piensa que ya me van a dializar, ¿verdad? O ya me van a hemodializar, o sea, ya llegan con ese estigma los pacientes. Y a veces los mandan con nosotros en unas etapas todavía algo tempranas, en las que podemos hacer, quizá no regresar a la función que teníamos, ¿verdad? Ya eso ya es imposible, pero quizá podemos conservar o preservar esa función mucho tiempo, ¿verdad? Con los cuidados. Entonces está desde aquel paciente que consideramos nosotros prediálisis o incluso en alguna enfermedad, en algún estadio de enfermedad renal crónica temprano, en el cual podemos establecer nada más medidas, pues más que nada de cuidado, ¿verdad? Dieta, el cuidado de las enfermedades metabólicas que presente, ya sea hipertensión, de su diabetes, ¿sí? Y también el dar algunos medicamentos, por ejemplo, para control de otras alteraciones integrales que tenga el paciente, por ejemplo, si presenta anemia, algunos suplementos vitamínicos que nosotros manejamos, pero ya también está aquel paciente que ya está tan deteriorada la función del riñón, en la cual
ya no hay de otra, los riñones ya no van a sacar esas toxinas de ninguna forma y si no las sacamos puede ser contraproducente. Entonces ahí ya hablamos de dar 2 tipos de terapia, le llamamos de sustitución renal, que va a ser la diálisis peritoneal o la hemodiálisis. Correcto. Entonces, entendí muy claramente, una vez que uno tiene una insuficiencia renal, los pasos van a ir, si uno se cuida, pues a lo mejor uno va haciendo más prolongado tener una complicación, pero no hay vuelta atrás. Esto no es algo que se quita o que se cura o con un procedimiento ni con un tratamiento ni nada así. No se quita. No hay cura para la enfermedad renal crónica como tal, solamente es evitar la progresión, o sea, a deteriorar más la función de nuestros riñones o una sustitución renal ya, si es que el paciente lo requiere, diálisis o hemodiálisis. Correcto. Bueno, ¿y qué hacemos para no llegar a la insuficiencia renal, doctora? Pues principalmente las medidas de prevención que ¿comemos? He comentado, ¿verdad? ¿Y qué? ¿En la alimentación también? Claro, en la alimentación, si somos diabéticos, cuidar mucho, pues muy claramente. Pero los que ¿verdad? no tenemos las condiciones de diabetes o de hipertensión o de obesidad, también pudiéramos tener insuficiencia renal. Claro. Entonces nosotros, los que no tenemos absolutamente nada. De todos modos, también es mantener el cuidado de una dieta, ¿verdad? Sobre todo es un poquito de restricción de proteínas, porque lo que más daña al riñón es un filtrado excesivo de proteínas. Entonces es lo que más se cuida en la dieta de un paciente, así tenga diabetes, hipertensión. Bueno, pues ya estamos escuchando muy, muy claramente que el tema es de, como siempre, con todas las enfermedades, parece que caemos en lo mismo: alimentarnos bien, observar qué es lo que estamos ingiriendo para que no sea contraproducente. No nada más es para no engordar o no ser obesos, sino que no me afecte también esta parte. Pues si estoy más o menos sana, pues que no me afecte mis riñones, ¿verdad? Eso es lo que... Entonces, bajarle a la proteína. Bueno, ahorita usted nos decía que los tratamientos, uno de ellos era la diálisis. Exactamente, digo, algunos hemos escuchado y los que trabajamos en un hospital, bueno, algunos sabemos más o menos qué es la diálisis, pero hay personas que nos están escuchando y que pues no saben exactamente a qué se van a enfrentar si es que no toman las medidas pertinentes o si su cuerpo ya degeneró su insuficiencia renal y requiere la diálisis. ¿En qué consiste? En un quirófano se pone un catéter abdominal, ¿sí? Que va directamente a peritoneo, que el peritoneo es una capa pues serosa, ¿verdad? Una capita que cubre intestinos, que cubre algunos órganos internos, ¿sí? Este catéter, ¿verdad? Sirve para nosotros infundir una solución de diálisis, que es una solución rica en algunas sustancias, para hacer un intercambio con la sangre mediante una permanencia en la cavidad, y con esto se permite el intercambio de las mismas. Es decir, al momento que nosotros ya drenemos esta solución dialítica, ya va a salir la solución. Nosotros nos gusta decirles sucia, ¿verdad? Pero no es sucia, no va a salir el líquido turbio ni nada de eso, sino que es una solución ya con las toxinas que el paciente no puede filtrar por medio del riñón. Como quien dice, le hacen una limpieza profunda. Así es. Pero en uno está también en el paciente, porque eso no significa que yo le voy a seguir comiendo todo lo que me hace daño, porque entonces pues seguramente rápidamente me tienen que volver a hacer otra diálisis. Pues más bien aquí lo que pasa es que la diálisis nos sirve para sacar sustancias y sacar líquido. Pero si el paciente no se cuida en la alimentación, seguimos con descontrol de las enfermedades de base que propiciaron la enfermedad renal crónica. Correcto. Entonces sí es un tratamiento, pero no me resuelve, claro, como dijimos, no resuelve absolutamente todo. Así es. Correcto. Entonces ahí la disciplina también del paciente en cuidarse para no estar provocando, que al cabo no importa, me van a hacer la diálisis y me dejan otra vez como nuevo. Sí. No. Ahora, me imagino que cuando tienes estas sustancias, pues te sientes incómodo o te sientes mal cuando estás cuando tienes esto que no pudo el riñón trabajar, estas soluciones que se quedan ahí. ¿Uno se siente mal? ¿No se siente, o sea, ¿Con la diálisis? No, antes de la diálisis. Cuando uno le van a hacer la diálisis es porque tiene estas sustancias que se quedaron en el riñón.
¿Uno se siente mal? Principalmente son las toxinas que se acumulan, Sí, y los pacientes que vemos son pacientes que están muy nauseosos, con vómito, que no toleran la comida, es en general los síntomas que llegan a presentar. Entonces lo de la diálisis fue uno de los tratamientos que hoy también mencionaba, pero también está el otro tratamiento que es la hemodiálisis. Uh-huh. ¿Qué es la hemodiálisis? ¿En qué consiste, doctora? Bueno, la hemodiálisis ya es un tratamiento diferente, donde ya el lavado o el filtrado de las sustancias, y en algunos casos del agua que le sobra al paciente, ya es a través de un lavado directo de la sangre, ¿verdad? Se coloca un acceso vascular, ya sea una fístula arteriovenosa o un catéter vascular central al paciente, y por medio de ese, conectándose a una máquina de hemodiálisis, se hace todo el proceso de filtrado de las sustancias. Correcto. Uh-huh. ¿Y con qué frecuencia se hacen estos procedimientos? Bueno, la hemodiálisis va a depender también de la función renal residual que tenga el paciente. Función renal residual le llamamos a cuánto orina el paciente. Si un paciente ya no orina, ya preferimos que sea mínimo 3 veces por semana la hemodiálisis, porque es el tiempo en el que se ha demostrado que se alcanzan a acumular ya sustancias y que el paciente te puede tolerar sin que le saques también líquido, ¿sí? Pero si un paciente todavía orina aproximadamente 1 litro u orina normal, con 2 sesiones por semana, por lo general nos toleran muy bien. Correcto. Uh-huh. ¿Y cómo se cuida el acceso vascular? Pues dependiendo, ¿verdad? Si es una fístula arteriovenosa, la que se hace por un angiólogo, ¿verdad? Que es el acceso vascular más recomendado en los pacientes. Ese acceso, el único cuidado que realmente tenemos que tener es que solo se manipule por un especialista, o sea, por un enfermero especialista, que sea el que punciona el acceso, para evitar trombosis, para evitar aneurismas del mismo al puncionar mal este acceso. Y si se trata de un catéter venoso que vamos a colocar para la hemodiálisis, uh-huh, en estos casos preferimos que el paciente no lo moje, ¿verdad? Que no sea un área que mantengan muy sucia, que no la tengan, o sea, no sea un área que tengan con mucho sudor, ¿verdad? Que no se expongan demasiado a altas temperaturas por lo mismo, ni a zonas donde vayan a tener alto riesgo de infección. Y lo mismo también de que la manipulación sea únicamente por el personal de salud al momento de realizar la sesión de hemodiálisis. Dale. Ahora, a lo mejor me voy a regresar un poquito al principio, pero bueno, y este tipo de padecimientos, sé que ya me dijo que quiénes son las personas, pero en edades, ¿hay algunas edades más identificadas que requieren este tipo de tratamientos, que tienen este tipo de enfermedades en los riñones? O puede ser alguien grande o puede ser alguien jovencito, o sea, la verdad es que eso sí, no sé, los niños. Sí. La enfermedad renal crónica puede ser a cualquier edad, porque como lo hablamos en un inicio, hay múltiples causas. Era muy frecuente antes que el paciente diabético o hipertenso se presentara ya en edades avanzadas y por eso fueran pacientes mayores, pero últimamente estamos viendo pacientes diabéticos muy jóvenes con muy mal control, y entonces la enfermedad renal crónica se puede presentar tan tempranamente como a los 30, 35 años, ya lo hemos visto así. Sí. Pacientes con enfermedades autoinmunes como el lupus, yo he visto pacientes de 18 años, 17 años que ya están en una enfermedad renal crónica y ameritan ya una terapia sustitutiva renal. E incluso también en los niños se presenta más frecuentemente por algunas enfermedades que se llaman glomerulopatías. Entonces también puede haber niños que ameriten una terapia sustitutiva renal. Sí, es que ahorita le preguntaba porque sí, yo lo asociaba de hace mucho tiempo, pues en la gente mayor que tenía algunas complicaciones, pero me he dado cuenta que, por lo que vivimos en el hospital, que tenemos un área específicamente donde se hacen estos tratamientos, que hay gente joven. Yo los digo jóvenes porque yo me siento joven y son más jóvenes que yo, o sea, son bastante más jóvenes. Y digo yo, pues, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que lo detonó? Y ahora, pues sí, como dice usted, ahora la diabetes, desafortunadamente, pues está desde muy tempranas edades. La obesidad también. Así es. Entonces, pues es todo un tema que desafortunadamente, cómo hay variaciones en los estereotipos que se van presentando en las enfermedades, y estos también son cambiantes.
¿cómo le hace una persona que ya está en un tratamiento de hemodiálisis para su vida diaria? Usted dice que vienen 2 o 3 veces a la semana, es decir, y el tiempo de una hemodiálisis pues se lleva, no sé, 2 horas, 3 horas, 5 horas. ¿Cómo es su vida habitual? ¿Siguen trabajando, no siguen trabajando? ¿Se sienten cansados después del tratamiento? ¿Me puede dar una orientación sobre eso? Sí, bueno, por lo general, más o menos el tratamiento ya en personas que ya lo requieren de forma crónica va de 3 a 4 horas, es el promedio más o menos que se da de sesión por día. Y sí, es muy frecuente que el paciente después de las primeras sesiones salga muy cansado. ¿Por qué? Porque bueno, estamos manejando flujos sanguíneos, porque algo importante en explicar es también que no solamente barremos con toxinas en la hemodiálisis, a veces hay algo también de barrido de proteínas. Entonces el paciente, por lo tanto, también después va a requerir una nutrición diferente, especial. Por eso se puede sentir muy cansado, muy fatigado y también por el propio efecto de la enfermedad renal crónica, ¿sí? Pero en general tratamos de que el paciente tenga una vida lo más cercana a lo que él manejaba pues antes, ¿sí? Solamente que en hemodiálisis es más difícil que el paciente pues siga trabajando por los horarios que se manejan a veces para las sesiones de hemodiálisis. En cambio, la diálisis sí les permite un poquito más de independencia, sí. Un poquito más de el volver y estarse manteniendo. Entonces, la idea es... obviamente la idea es no requerir ni de las diálisis ni de las hemodiálisis, pero en la primera instancia es la diálisis. Eso va a depender de los criterios que tenga cada paciente, pero tratamos de que de primera instancia sí sea la diálisis. ¿Por qué? Por la independencia del paciente, así es. Que su vida sea lo más lo más cercano a su vida cotidiana. Sí, que la calidad de vida sea la mejor que se pueda tener, pero también va a depender de algunos criterios, ¿verdad? Para definir si el paciente es candidato a una o a otra terapia. Correcto, ¿no? Pues ahora, ¿y vienen solos o vienen acompañados? Las personas salen de su tratamiento y dice usted que pues algunos se sienten cansados, etcétera. Deben de venir acompañados por alguien. Siempre deben de ir con un acompañante, sí. Siempre deben de venir con algún acompañante. Bueno, ¿y cuando viajan, cómo le hacen? Por lo general, tratamos de que no haya viajes, ¿verdad? O por ejemplo, en los pacientes que se hemodializan, si solamente son 2 veces por semana, están bien dializados, pueden viajar algunos días y regresar a su sesión. O si tienen planeado viajar más días, se les recomienda que en el lugar al que lleguen busquen una sesión, ¿verdad? Para que no la pierdan, no pierdan los días en los que ya se han estado hemodializando. Y los pacientes de diálisis peritoneal, si tienen la oportunidad de llevar su material para dializarse a donde vayan a viajar, pueden hacerlo. Mire, eso está interesante porque como quiera, la vida puede continuar de una u otra forma, que es lo que ahorita nos mencionaba, la calidad de vida es importante el tratar de mantenerla, claro. ¿Verdad? Bueno, pues continuamos con hablando aquí con la doctora Angélica Lira Rodríguez, y la verdad es que este tema de la nefrología, del tema de las enfermedades de los riñones, es un tema que ahorita fuera del aire estábamos comentando, pues la ignorancia que muchas veces el público, la comunidad en general, pues tenemos, porque pues caemos a veces hasta en decir que nos duelen los riñones. Es que me duelen los riñones. ¿Nos duelen los riñones, doctora? Por una insuficiencia renal crónica no hay dolor de los riñones, ¿verdad? Las únicas causas de dolor de riñones son las infecciones urinarias altas, es decir, ya la pielonefritis, piedras en los riñones o tumores que ya estén ocasionando una compresión importante y se distienda tanto el riñón que ocasione el dolor. Pero realmente, por ejemplo, los casos de insuficiencia renal crónica o algunas glomerulopatías no se presentan con dolor renal. Ahora, cuando usted me dice que piedritas en los riñones, ¿estas se pueden eliminar? Sí, hay algunas que se eliminan de forma espontánea, es decir, nada más se hidrata bien el paciente o se dan algún tipo de medicamentos, y hay algunas otras que por la localización que tienen o también por el tamaño que pueden llegar a tener, ya se necesitan extraer de forma quirúrgica, pero eso ya es por un urólogo, ¿verdad? Ok, eso ya estamos hablando de otra gama, de otro tema, pero sí es bueno saber, porque de repente dice uno, bueno, es que yo pues como nunca he
tenido el dolor de un riñón, pero sí he escuchado que hay gente que dice que le duelen los riñones, y entonces digo yo, ¿y cómo duelen los riñones? O sea, es un dolor intenso, pero sí está relacionado con el tema. Cuando he escuchado, es gente que tiene el tema de lo de las piedritas, que dicen que es un dolor intenso, muy, muy, muy fuerte, y que bueno, quisiéramos que nadie lo padeciera, pero si tienen este tipo de padecimientos, entonces hay que actuar rápidamente. Así es. Sí, para evitar que se esté intoxicando y que se esté, pues, bueno, para empezar a quitarse el dolor. Y segundo, pues que haya una lesión menor o que se esté dañando menos nuestros riñones por la presencia de la piedrita, ¿no? Claro, porque también si dejamos que la piedra continúa ahí, si está obstruyendo un tramo importante de la vía urinaria, nos puede ocasionar un reflujo urinario y por lo tanto una insuficiencia renal crónica. También una obstrucción por litiasis, por piedras, puede desencadenar una enfermedad renal crónica. Perfecto, ¿no? Bueno, pues es un tema. Ahora, las personas que están sujetas a estos tipos de tratamientos que ahorita nos hablaba, las diálisis, las hemodiálisis, en la parte que dice usted que lo que tratamos es de que su vida sea lo más cotidiana posible, que su vida familiar pues se desenvuelva también de lo más común y corriente como todas las demás personas, pero la parte emocional de las personas se ve afectada, requieren de otro tipo de tratamiento, de algún apoyo psicológico, o la familia qué debe de hacer o qué no debe de hacer con ellos también, porque pues me imagino que no ha de ser sencillo para el paciente, pero tampoco para el familiar. Claro, de hecho, en sí la enfermedad renal crónica ya es un padecimiento que trae consigo mucha ansiedad, depresión en la mayoría de los pacientes por la misma enfermedad, y ya también el hecho de que algunos pacientes los condiciona no ser dependientes porque tienen que tener el apoyo de los familiares para muchas cosas, ¿verdad? Desde la alimentación, desde que tienen que estarle cuidando los medicamentos, desde que tienen que hacerle las diálisis peritoneales a algunos pacientes, llevarlos al hospital, trasladarlos, todo eso genera también en el paciente una mayor carga emocional, una importancia en la depresión que pueden llegar a presentar. Entonces, sí es muy necesario tener un equipo multidisciplinario, tanto contar como con un psicólogo, con una nutrióloga, ¿verdad?, con trabajador social, para estar evaluando todas las áreas de nuestro paciente, porque sí es muy frecuente que se presenten, sobre todo esas dos entidades, la depresión y la ansiedad la vemos muy frecuente en los pacientes con enfermedad renal crónica, sea cual sea la situación, sobre todo porque hay pacientes jóvenes, hay pacientes que nunca nadie les había dicho que tenían ya algo de daño de riñón, y se presentan a la consulta a veces ya con todos los síntomas y casi le estás ofreciendo ya la terapia dialítica, y pues obviamente eso es un golpe. Es un shock, sí, es un seguramente shock. Es algo que de gran impacto el decir, yo vine por una molestia. Así y resulta que ahora estoy atada, atada a un tratamiento, pero en la actitud y en la colaboración, como dice usted, de un equipo multidisciplinario, seguramente se podrán encontrar unas buenas fórmulas para que el paciente pues acuda con mejor actitud, también el resultado es mejor, ¿verdad? Y la familia, pues sí, es un acompañante, pero no es alguien que también lo está padeciendo junto con él, sino que es alguien que le está dando soporte y le está dando una ayuda en el mejor de los casos, ¿verdad? Claro, eso sería lo ideal, ¿verdad? Que el familiar sea como su soporte, ¿verdad? Es lo que buscamos, porque a veces también pasa que el paciente en sí siente que es una carga para el familiar, ¿verdad? Siente que el familiar ya está cansado, que bueno, claro que es mucho trabajo, ¿verdad? Para un familiar el tratar con un paciente con enfermedad renal crónica, que como ya lo vimos es muchos ámbitos los que hay que cuidar en este tipo de pacientes, pero realmente sí le pedimos al familiar que también trate de tener atención psicológica, ¿verdad? De trabajo social, para que también se apoye en esas ramas. Sí, fíjese que bueno, eso sí lo hemos visto nosotros aquí en el hospital. Tenemos un área precisamente destinada a este tipo de procedimientos, y vemos la parte de los familiares, que a final de cuentas vienen siendo una extensión del paciente, porque también padecen junto con los pacientes, vaya la redundancia, son familiares del paciente, pero también requieren de una atención,
y lo vemos con frecuencia que pues sí, ellos buscan y optan por el apoyo psicológico, de consultar hasta con el nutriólogo mientras que el familiar está en el tratamiento, porque hablamos de que pues son 2, 3, 4 horas y pues el familiar si no se va, se queda aquí, entonces pues busca las opciones. Entonces muchas veces la opción es que consultan al nutriólogo, no todas las veces, seguramente no, pero buscan una vez, consultan con el psicólogo, otra vez consultan con el nutriólogo, y bueno, pues se hace más llevadero el tratamiento del paciente. Ahora, en el tema de la vida cotidiana, hay pacientes que son jóvenes. ¿El tema de estar sujeto a un tratamiento como esto afecta su vida sexual? Bueno, dentro de la misma enfermedad renal crónica, como lo comenté, por ejemplo, también en la cuestión emocional, también afecta la libido, por ejemplo, la falta de orgasmos en los pacientes, la falta de potencia sexual, sí se ve afectado en muchos ámbitos, tanto en mujeres como en hombres, en un gran porcentaje de pacientes. Y muchos de ellos, incluso ya con una terapia sustitutiva renal, no recuperan gran parte de esas funciones. ¿Por qué? Porque también hay un desajuste hormonal en el paciente con enfermedad renal crónica. Entonces, eso se ve reflejado en que también la sexualidad no va a ser la más adecuada. Por eso es que también la psicología tiene una importancia en este paciente, ¿verdad? Para que no sea todo lo orgánico, ¿verdad? Que a veces no podemos mejorar, como lo menciono, a veces hasta con terapia sustitutiva renal no podemos dar ese apoyo, pero a lo mejor algo psicológico sí puede ayudar al paciente a sobrellevar esto, ¿verdad? Claro, ¿no? Y qué importante es que sí se acerquen a profesionales que les den este soporte y que su vida sí sea porque si no van a decir, bueno, pues entonces ¿qué sentido tiene, verdad? Si yo estoy enfermo y tengo un tratamiento que no es agradable y aparte me siento deprimido y aparte pues en la parte familiar pues tampoco siento que es lo mejor, y entonces es todo un círculo y no sales de ese círculo. Entonces lo que hay que buscar es no caer en ese círculo y buscar las salidas a través del apoyo psicológico, hacer quizás nuevas actividades o nuevos hobbies que no se tenían anteriormente, que pudiera ser un aliciente que dices, bueno, pues nunca he tomado fotografía, bueno, pues es el momento, a lo mejor no te implica que andas corriendo y que andas haciendo otro tipo de ejercicio, pero puede uno encontrar otras formas que también le nutran a la vida, vaya, y a quienes le rodean, pues un sentido, ¿verdad? También de estímulo a continuar. Claro, así es. Bueno, pues es el tema. Y en cuanto a la dieta, hace un ratito estábamos hablando de esta importancia que tenía la dieta. ¿Qué podemos hacer? Me decía ahorita que bajar lo de la proteína, pero si yo ya sé que vengo de una familia que hay diabéticos, ¿sí? Yo pues no me voy a esperar precisamente a tener diabetes para atenderme. Tengo que buscar el apoyo de la nutrición y hacerle mención a mi nutriólogo que tengo familiares con diabetes, y hacerme lo de la química sanguínea y decirle para que también me revise la química sanguínea. Bueno, ¿qué pasa si yo me hago mis químicas sanguíneas cada 6 meses? Vamos a decir que es, en teoría deberíamos de checarnos un par de veces al año, ¿verdad? Yo pues salgo bien un semestre en este examen, vamos a decir en enero, y luego en verano empiezo y identifico que hay algo en ese momento se identifica que hay algo en mi química sanguínea que dice que pudiera presentarse algo en mi riñón. ¿Qué pasa? Ya estoy destinado a que todo se va a evolucionar, a que voy a necesitar una diálisis y luego una hemodiálisis, o hay algo que yo pueda hacer porque está detectado en un principio. No, lo ideal aquí es cuando se detecta ya una alteración en la función renal por una química sanguínea,
El médico que lo detecta está obligado a decírselo al paciente para que él pueda acudir a un especialista, ¿verdad? Que en este caso seríamos nosotros, los nefrólogos, que podemos ya hacer la valoración completa de por qué es esa alteración. Porque en algunos casos tenemos los antecedentes, por ejemplo, de mi familiar diabético, mi familiar hipertenso, y creemos que ya eso nos condiciona a que entonces tengo la falla renal. Pero a veces son otras causas las que nos pueden estar condicionando. Por ejemplo, en este momento traigo una infección urinaria o traía una piedrita que no he estado observando y esa me está provocando obstrucción, entonces ya estoy haciendo alguna lesión. O sea, hay otros factores que a lo mejor tenemos que indagar por qué es esa lesión. Y también la otra importante es que no podemos catalogar como tal, ya tengo una enfermedad renal crónica y ya no hay nada más que hacer. A veces es algo que se llama lesión renal aguda, es algo que se puede revertir. La lesión renal aguda sí se puede revertir y hay muchas causas que lesionan los riñones, ya sea medicamentos, herbolaria, que a veces es muy frecuente que la usemos. De forma indiscriminada, así es, y también creyendo que nos estamos haciendo un bien, sí, y a veces no, ¿verdad? Resulta más contraproducente, más tóxico para nosotros, y también, por ejemplo, algunas infecciones que nos pueden estar ocasionando esa lesión en ese preciso momento, pero si la tratamos, eso se puede mejorar. Entonces sí necesita una evaluación por un especialista para no alarmarnos, más que nada, para no pensar que ya todo está perdido, ¿verdad? Si ya damos el diagnóstico como tal de una enfermedad renal crónica por tiempo, o sea, que ya se define como tal, ahora sí ya vamos a establecer las medidas de cada paciente, ¿verdad? Correcto. Bueno, el tema de las vitaminas. Las vitaminas son buenas, nos dicen que tomemos vitaminas, para sentirnos pues con una energía, con más ánimo, con más vigor y todo. En el tema de las personas que ya están en un tratamiento, ¿también toman estas vitaminas? Las personas que ya tienen una terapia sustitutiva renal o que están en una prediálisis, por ejemplo, sí ameritan algún tipo de vitaminas. Realmente las que nosotros recomendamos nada más, no tienen por qué tomar algún otro suplemento extra, ¿verdad? Más que nada las que damos, por ejemplo, son algunos tipos de vitamina B, la vitamina D, ¿verdad? Para que se fije con el calcio y haga el trabajo también que debe de hacer cuando se receta, pero realmente tomarlo de forma indiscriminada tampoco está indicado. ¿Por qué? Porque si no, también podemos hacer hipervitaminosis, es decir, toxicidad ya por un exceso de vitaminas. Todos tenemos las vitaminas que necesitamos en nuestro cuerpo, también gracias al alimento que tomamos. Pero en algunos pacientes, por ejemplo los de enfermedad renal crónica, sí está muy estudiado que tienen deficiencia de algunos nutrientes como ácido fólico, de lo que es el complejo B, el sulfato ferroso, que bueno, ese es el hierro, eso sí lo suplementamos en el paciente. Pero ya decir, sí, también tómate vitamina C y tómate esto y otro, tampoco. No es esa la manera de conducirse. Bueno, y ahorita, bueno, todos sabemos que estamos en una época en la que se ha presentado esta pandemia tan afamada, porque ahora todo es el tema, yo creo que es el tema que todos tocamos, y desde los más niños más chiquitos saben que están en una cuarentena por COVID, que las personas que tienen este tipo de padecimientos renales, ¿qué recomendaciones se les puede hacer en el tema de esta circunstancia, esta emergencia sanitaria que estamos viviendo? Porque sí nos hacen mención que son las personas que los obesos, los diabéticos y los hipertensos, la gente mayor, obviamente las que deben de tener mayores cuidados con el tema del COVID, pero también hablamos de las otras enfermedades crónico-degenerativas. ¿Qué se le puede aconsejar o recomendar específicamente a una persona que ya está con este tipo de padecimiento y que obviamente no queremos que se empeore, ¿verdad? ¿Qué le podemos recomendar, doctora? Así es, la enfermedad renal crónica también es un estado de inmunosupresión en el paciente, entonces tiene que tener los mismos cuidados que, por ejemplo, los pacientes diabéticos, hipertensos, obesos, mayores de 60 años. Lo principal es no exponerse, ¿verdad? También, no exponerse si no es necesario, no acudir a hospitales donde hay aglomeraciones importantes de personas enfermas también y muchas otras infecciones que pueden ellos contraer.
Entonces, es la principal indicación, no exponerse, ¿verdad? El uso de cubrebocas obligatorio si es que ya van a acudir a sobre todo a un centro hospitalario, ¿verdad? A alguna cita, por algún medicamento, pero se prefiere que sea el familiar el que vaya a ese tipo de tareas, ¿verdad? Uh-huh. Si va a cambiar medicamentos, si solamente va a que le chequen algunos laboratorios, si el paciente se siente bien y solamente es consulta y no la quiere perder, recomendamos que mejor vaya el familiar nada más, ¿sí? Uh-huh. Si va a hacer las compras, todas las salidas que se puedan, de preferencia el familiar, exactamente. Claro. Si a algo tiene que salir el paciente como tal, les digo, siempre bien cubiertos con cubrebocas, realizar su lavado de manos, ¿verdad? Frecuente, sobre todo si tuvo contacto con superficies, con transportes públicos. El aislamiento que nos están recomendando. El aislamiento es lo principal. Y más sobre todo en este tipo de pacientes, que si llegan a contraer una infección, las consecuencias sí serían un poquito más desastrosas. Pues es mejor el no exponerse. Sí, bueno, pues yo creo que ahorita es un tema de que no solamente son las personas que tienen enfermedades del riñón o la gente mayor. Yo creo que todos debemos de colaborar con el tema de quedarnos en la casa, de mantener el aislamiento. La verdad es que hablamos de que es una temporadita que vamos a vivir esto, no sabemos cuánto tiempo realmente porque es un padecimiento nuevo, es un virus nuevo, no lo conocemos a ciencia cierta, así que si vamos a convivir con él, pues 1 mes o 2 o 3 o 4, bueno, pues a lo mejor ya es crear nuevos hábitos en nuestra vida cotidiana, que lamentamos el tema de no saludarnos a veces con tanto afecto porque estamos muy dados a saludarnos de esta manera, pero pues más vale como quiera saludarnos y vernos aunque no nos saludemos de tan cerca. Yo quiero recordarles que el objetivo que tenemos en estas charlas es precisamente el tema de la prevención y que cualquier duda que ustedes tengan con relación a este tema que nos hizo el favor la doctora Lira de presentarnos el día de hoy o cualquier otro tema, siéntanse en la confianza de llamarnos. Tenemos nuestras líneas abiertas, ustedes pueden mandarnos un WhatsApp al 899-921-6700 o pueden llamarnos si están en Estados Unidos sin ningún costo al 1866-540-3450 y a través de nuestras redes sociales, ya sea el Twitter, el Facebook, nos pueden mandar en inbox algunos mensajitos. Entonces, ya saben, estamos a sus órdenes y cuídense, quédense en casa. Y doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a Aprendí ustedes mucho hoy, espero que la gente que nos escuchó también y le agradecemos su tiempo. Gracias. Porque en Hospital Santander siempre hay un mejor mañana, presentó